El nihilismo se presenta en varias formas. El nihilismo existencial sostiene que la vida carece de sentido intrínseco. El nihilismo moral argumenta que no existen valores morales universales. El nihilismo epistemológico duda de nuestra capacidad para conocer la verdad. Y el nihilismo cósmico sugiere que el universo carece de propósito. Cada uno desafía diferentes aspectos de nuestra comprensión del mundo. Adoptar una perspectiva nihilista puede ser liberador, pero también desolador. Libera al individuo de seguir ciegamente tradiciones y valores sin sentido, pero también plantea la pregunta: ¿qué sigue? Las críticas al nihilismo a menudo se centran en su tendencia a la apatía y el desencanto. Sin embargo, algunos argumentan que, al enfrentarnos al vacío, somos libres de crear nuestro propio significado y valores. El nihilismo nos invita a enfrentar las profundidades de la existencia sin ilusiones. Aunque puede parecer desalentador, también ofrece una oportunidad única para el autoexamen y la autodefinición. ¿Qué significados y valores eliges crear en un mundo sin instrucciones predefinidas? La respuesta, al igual que el universo, es tuya para darle forma. Cuando hablamos de la filosofía, dos pensadores se destacan por haber revolucionado el entendimiento del mundo y su desarrollo, Hegel y Marx. Aunque comparten puntos en común, las diferencias entre sus teorías son abismales y fundamentales. Hegel es uno de los filósofos más influyentes de la historia, y su teoría sobre la dialéctica del espíritu es central para comprender su visión de la realidad y el progreso humano. Para Hegel, la realidad no es estática, sino un proceso dinámico en constante evolución. Esta evolución sigue un patrón dialéctico, un concepto clave que representa el movimiento del pensamiento a través de contradicciones hacia una mayor comprensión. La dialéctica hegeliana es un método que explica cómo las ideas, las culturas y la conciencia humana evolucionan a lo largo del tiempo. En este proceso, cada etapa del desarrollo está marcada por una contradicción interna, que impulsa el progreso hacia una resolución superior. Hegel dividió este proceso en tres etapas clave. Tesis. Representa el estado inicial o una afirmación. En términos más simples, es la idea o condición predominante en un momento dado. Antítesis. La contradicción o negación de la tesis. A medida que la tesis se desarrolla, se enfrenta inevitablemente a su opuesto o a un conflicto interno. Síntesis. Es la superación de la contradicción entre la tesis y la antítesis, lo que da lugar a un nuevo estado que incluye aspectos de ambos. Esta síntesis se convierte en una nueva tesis, y el ciclo comienza de nuevo. Este proceso no solo se refiere a la evolución de las ideas, sino también a la historia y la realidad en sí misma. Para Hegel, la dialéctica describe cómo el espíritu, que para él significa la mente o la conciencia colectiva, avanza a través de la historia hacia un mayor grado de libertad, autoconocimiento y racionalidad. En el centro de la filosofía de Hegel está el concepto de espíritu absoluto. Hegel creía que la historia humana es el proceso mediante el cual el espíritu se va revelando a sí mismo. La historia del mundo es, en su opinión, el escenario en el que el espíritu se vuelve consciente de su propia naturaleza. Este desarrollo ocurre a través de la dialéctica, y el fin último es alcanzar la comprensión completa de la libertad. El espíritu absoluto es el punto culminante de este proceso, el momento en que el espíritu se reconoce a sí mismo en todo lo que existe. Según Hegel, esto se logra a través del arte, la religión y finalmente, la filosofía, la cual proporciona el entendimiento más alto de la verdad. Hegel veía la historia como un avance progresivo hacia la libertad. Creía que las sociedades y las ideas evolucionan de manera dialéctica, surgen contradicciones que provocan conflictos, pero estos conflictos son necesarios para el progreso. La historia universal, por lo tanto, no es una sucesión aleatoria de eventos, sino un desarrollo racional, donde cada etapa de la historia representa un paso hacia el autoconocimiento y la libertad del espíritu. Un ejemplo clásico de su dialéctica histórica es el análisis del Estado prusiano. Para Hegel, el Estado moderno representaba la encarnación más avanzada de la libertad racional, ya que era el resultado de una síntesis entre el individuo y la comunidad, donde ambos elementos encuentran su realización. La dialéctica de Hegel ha tenido un impacto profundo en diversos campos, desde la filosofía política hasta la teología. Su enfoque dialéctico permitió entender la historia no como una colección de hechos aislados, sino como un proceso dinámico en el que cada evento y conflicto contribuye a la realización de la libertad humana.
Este método también influyó enormemente en Marx, quien tomó la estructura dialéctica hegeliana y la aplicó a la lucha de clases y a las relaciones materiales en la sociedad. Sin embargo, mientras Hegel creía que el motor del progreso era el espíritu, Marx argumentó que eran las condiciones materiales y económicas las que impulsaban la historia. Marx, influenciado por el pensamiento de Hegel, desarrolló su propia interpretación de la dialéctica, pero le dio un giro radical. En lugar de centrarse en el espíritu y las ideas, Marx puso el énfasis en las condiciones materiales y económicas que conforman la realidad social. Este enfoque se conoce como materialismo dialéctico y es clave para entender su análisis del capitalismo y la historia humana. El materialismo dialéctico es la metodología de Marx para analizar la historia y la sociedad. Al contrario de Hegel, que creía que la historia estaba impulsada por el desarrollo de las ideas, Marx argumentaba que el verdadero motor de la historia es la lucha de clases y las relaciones materiales entre las personas. Según Marx, la evolución de la sociedad se explica por las contradicciones internas entre los modos de producción, cómo se generan los bienes, y las fuerzas productivas, tecnología, trabajo y recursos. Estas contradicciones generan tensiones que, eventualmente, llevan a cambios radicales, como revoluciones o transformaciones sociales. Aunque Marx adoptó el método dialéctico de Hegel, su versión difiere en varios aspectos fundamentales. Para Hegel, las ideas son las que impulsan el cambio histórico. El progreso se desarrolla a través de la tensión entre conceptos que se resuelven en una nueva síntesis. Para Marx, las relaciones materiales y económicas, no las ideas, son el verdadero motor del cambio. La lucha entre las clases sociales es la base de las tensiones históricas. Para Marx, la dialéctica no solo explica el desarrollo de las ideas, sino que revela cómo las estructuras económicas de una sociedad generan conflicto y, eventualmente, llevan a su transformación. En este sentido, la historia es la historia de la lucha de clases. La lucha de clases es la piedra angular del pensamiento de Marx. En cualquier sociedad dividida en clases, existe una tensión entre los opresores, los que controlan los medios de producción, y los oprimidos, los que venden su fuerza de trabajo para sobrevivir. En el contexto del capitalismo, las dos clases principales son la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, como fábricas, tierras y capital. Son los que se benefician de la explotación del trabajo. Y el proletariado, que son los trabajadores, que no poseen medios de producción y dependen de la venta de su fuerza de trabajo para subsistir. Marx observó que el capitalismo estaba lleno de contradicciones internas, principalmente entre el interés de la burguesía por obtener ganancias y la explotación de la clase trabajadora. Esta contradicción es insostenible a largo plazo, y según Marx, conduciría inevitablemente a una revolución proletaria que aboliría la propiedad privada y establecería una sociedad sin clases. El materialismo histórico es la aplicación del materialismo dialéctico para entender el desarrollo de la historia humana. Para Marx, la estructura económica de una sociedad, la base, determina su superestructura, es decir, sus instituciones políticas, leyes, ideologías y formas de cultura. La base económica es el fundamento sobre el que se construye la sociedad. Cada etapa histórica se define por un modo de producción dominante, por ejemplo, el feudalismo o el capitalismo, y las tensiones que surgen dentro de ese sistema, hasta que esas tensiones provocan un cambio revolucionario. Según Marx, la sociedad capitalista actual también está destinada a colapsar bajo sus propias contradicciones internas. Marx creía que el capitalismo, aunque transformador y expansivo, es intrínsecamente inestable. Las crisis económicas, la concentración de la riqueza en manos de unos pocos y la creciente miseria de la clase trabajadora eventualmente crearían las condiciones para su colapso. La diferencia clave entre Hegel y Marx reside en lo que cada uno consideraba el motor del cambio histórico. Para Hegel, es la evolución de las ideas y el espíritu. Para Marx, son las relaciones económicas y la lucha entre las clases sociales. Esta divergencia da lugar a dos visiones completamente diferentes del mundo. Hegel cree que la historia humana sigue un curso racional hacia la libertad. Marx sostiene que la historia es la historia de la lucha de clases, y que la libertad solo se logrará cuando se eliminen las diferencias de clase.